Bueno, con respecto a esta materia, la idea cuando me pidieron del departamento armar esta materia, bueno, y después en definitiva los temas los terminé proponiendo yo, era empezar a aprovechar, o sea, la idea original de todas en realidad era cuando Discreta sufrió el recorte de horas al pasar del plan viejo al plan nuevo, por ahí en realidad hacer como esos temas que faltaban, que básicamente la parte que desaparecía es la de teoría de números, que termina después de que como aplicación principal termina redundando en la parte de por ahí criptografía, pero no era como para, es decir, sí da como para hacer una materia entera de eso, pero en realidad creo que hay ya una materia que tiene que ver con seguridad. No sé si no está en este año también en cuarto o en tercero. Creo que de quinto no. Entonces, bueno, también era como una especie de superposición sobre eso. Entonces, en realidad terminó degenerando en tomar más que nada el camino que se ve en discreta sintaxis y por ahí ver cómo se aplica eso a algunas cosas, a aplicaciones modernas. Entonces, concretamente, primero lo que vamos a ver en la primera parte de la materia es cómo influyen las bases, o sea, desarrollar la base teórica, probablemente el primer mes, y después sí ver una serie de aplicaciones que al menos a mí cuando la vi no en una materia, pero me resultaron interesantes y espero que a ustedes también, que es una es cómo influye en todo lo que es aprendizaje automatizado, pero más precisamente desde el punto de vista de estudiar un cierto modelo y cuáles son las restricciones teóricas que puede enfrentar ese modelo. Por ejemplo, nada, si yo quiero entrenar un algoritmo que aprenda a hacer algo en particular, qué restricciones tengo que tener en cuenta en los datos que lo entreno, tamaños de muestra, varios de ese tipo de cosas. Es decir, vamos a ver un marco que me permite analizar todo eso en general para cualquier algoritmo. Después, una parte, en una parte vamos a estudiar lo que tiene que ver con complejidad de los algoritmos. Y después, en realidad, vamos a estudiar los dos caminos. Por un lado, en realidad uno quiere aprovechar eso para tratar de hacer algoritmos más eficientes y que no escapen los límites de lo que es posible computar o calcular, pero por otro lado, vamos a ver una aplicación muy concreta que sí es a la parte de criptografía que requiere absolutamente todo lo contrario, es decir, uno quiere que a propósito sea lo más difícil posible por cuestiones de seguridad. Y aprovechando eso, después un par de clases, que ya lo hicimos el año pasado, va a venir Juan Bono, que bueno, asumo que ustedes lo conocen de arquitectura. Ahí creo que está en paradigmas también. Que bueno, él trabaja con cosas relacionadas a blockchain, entonces aprovechar toda esa parte que les muestro yo de complejidad y criptografía para hacer unas clases específicamente sobre todo lo que tiene que ver con cripto, es decir, blockchain y pruebas de cero conocimiento o cero knowledge, que es básicamente una de las cosas que está de moda en el momento. Entonces tenemos la parte de aprendizaje automatizado, es decir, machine learning, esta parte de criptografía y blockchain. Algo que a mí particularmente me interesa demasiado y por ahí es lo que más se parece a lo que vimos en sintaxis, que es análisis de lenguajes pero naturales, procesamiento de lenguaje natural, o sea, en cierto modo, trasladar todo lo que hacíamos en lenguajes formales pero a lenguajes naturales. Y después, el año pasado no llegué a dar casi nada porque, bueno, la materia era nueva y siempre, más allá de los temas que uno plantea y que intenta planificar las clases, siempre es bastante problemático lo que luego le va a llevar a uno cuando le está dando en vivo y en directo, ¿no? Entonces, el año pasado no llegué mucho, pero bueno, la idea es este año sí
llegar a tocar, aunque sea las bases de lo que es computación cuántica. Es decir, lamentablemente ahí no tenemos mucho como para probar porque no tenemos las herramientas, pero al menos una base teórica y en qué podría llegar a influir, sobre todo la parte de criptografía. Voy a tratar de darlo un poco más profundo de lo que hice el año pasado. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea general sería extender un poco las ideas de lo que terminamos viendo en sintaxis y aprovechar eso para hacer un análisis y una extensión a todos estos temas que les mencioné. Bueno, muy bien. ¿Acá alguna pregunta, duda? Yo tengo una duda ¿No? de Muy qué bien. temas, qué temas Bueno, recomendás repasar. entonces, eh, bueno, sobre todo para cuando lleguemos a la parte de aprendizaje automatizado y procesamiento del lenguaje natural, son básicamente extensiones de análisis lexicográfico, sintáctico y semántico, pero a lenguajes naturales. Pero digamos, hay un par de meses todavía hasta eso, porque bueno, primero hay como un primer mes de sentar las bases teóricas y después probablemente vamos a ver primero la parte de... en realidad tenemos que ver primero la parte de aprendizaje automatizado porque si bien tomamos las ideas de sintaxis, la verdad es que en la práctica todo lo que sea procesamiento del lenguaje natural no se hace, o al menos para que sea más eficiente, no se hace de manera simbólica, sino que se hace con procesamiento estadístico del lenguaje, que es en cierto modo sentar ciertas bases de lo que es análisis lexicográfico y sintáctico, pero después dejarlo que el algoritmo lo haga por fuerza bruta, básicamente. Así es como se produjeron los grandes progresos cuando aparecieron los primeros Transformers. Es decir, ustedes por ahí son muy chiquitos, pero aproximadamente hasta el año 2014, 2015, se intentaba hacer lo que era traducción, no sé, por ejemplo, de inglés a castellano, el que a ustedes se les ocurra, de manera simbólica, es decir, de manera similar a como propuso Chomsky en sus orígenes, y avanzaba pero muy lento, y de repente a alguien se le ocurrió entrenar un transformer con el diccionario de español, el diccionario de inglés y ver qué pasaba, y resulta que salió andando casi sin hacer nada extra. Y entonces, bueno, a partir de ahí es como que se está intentando hacer un mix, ¿no? El algoritmo funciona, pero empezar a ver por qué funciona y bueno, nada. Después sí se han empezado a ver ciertas cosas que están relacionadas con el análisis sintáctico y léxico que conocemos, pero la verdad es que funcionó antes de saber por qué funcionaba. En una de las primeras prácticas también, cuando hacemos complejidad de algoritmos, ahí también hacemos un análisis de un par de cosas que vimos en sintaxis, métodos de parsing, tipo los LR y esas cosas, pero bueno, igual yo se los voy a recordar cuando lleguemos al momento. Bueno, entonces, les voy a compartir la pantalla y primero vamos a ver un poco qué es lo que hay en el CBG y los materiales. Bueno, este es el mensaje que les mandé ayer, creo, si no recuerdo mal, para avisarles que íbamos a hacer esta clase. En realidad lo puse acá porque como no sabía si todos estaban anotados, digamos, si se anotaban después de que yo haya mandado el mensaje no se iban a enterar. Pero bueno, a ver. Acá van a encontrar, si quieren luego leer en más detalle la planificación completa, pero las ideas esenciales las podemos ver de acá. Con respecto al régimen de cursada, esto es la forma estrictamente legal que tuve que armar para cuando creamos la materia, que dice esencialmente que vamos a tener dos instancias de evaluación.
Una, a partir de mayo, para empezar a evaluar lo que es la primera parte de la materia, la base teórica que luego utilizamos para todas las aplicaciones. Y luego en la segunda mitad es un trabajo que ya tiene más concreto. Ustedes tienen que elegir sobre alguna de las aplicaciones que vimos y desarrollarlo. Entonces, en realidad, si bien ahí dice un parcial o un trabajo, mi idea es, y calculo que a ustedes les va a gustar más la idea, es que sean 2 trabajos. Si después por X motivos les termina pareciendo mejor hacer un parcial, me dicen y lo hacemos, pero en un principio mi idea es hacer como hicimos el año pasado, 2 trabajos. El primero de un corte más clásico, o sea, respondiendo ejercicios o preguntas o pequeños pedacitos de código sobre la primera, o desarrollar pequeños pedacitos de código sobre ciertos temas de la primera mitad de la materia. Y el segundo funcionaría como una especie de examen final. La idea es que estuve pensando algunos cambios también, obviamente, tuve en cuenta lo que me dijeron los chicos del año pasado, intentar acortar algunas cosas, voy a intentar de hacer más hincapié en las aplicaciones y quizás darlas antes. Y entonces, lo que pasó el año pasado fue que el segundo TP recién llegamos a la altura de octubre, y espero que no les pase a ustedes, pero me dijeron los chicos del año pasado que en esa época tenían un montón de trabajos para entregar de otras materias y demás, entonces la mayoría lo terminó haciendo como si fuera un final, pero mi idea es que, bueno, este año esté mucho antes, calculo que alrededor de agosto, septiembre, las primeras cosas que podrían hacer, así si alguien lo termina para noviembre, funciona como aprobación directa, y si no, bueno, cuando lo terminan, funciona como examen final, ¿sí? Entonces, digamos, como para cerrar el resumen, habría un primer TP con respecto a las cosas del primer cuatrimestre. Ese lo tienen que entregar y aprobar para regularizar la materia. Y después el segundo TP, que es un poquito más largo que el primero, si lo terminan a tiempo hasta noviembre, sirve para promocionar, y si no, al menos lo tienen que tener planteado para es decir qué van a hacer para cuando termine la cursada, y luego cuando lo terminan sirve como examen final, ¿sí? La idea no es hacer un examen clásico, creo que a esta altura de la carrera ya son alumnos más avanzados y podemos intentar plantear cosas más interesantes. Entonces, bueno, más que nada, en realidad todo lo que les digo se ajusta a lo que dice acá, lo que pasa es que acá está puesto un poco más estricto porque es la planificación oficial de la materia, ¿sí? Pero bueno, nada. Entonces son 2 TP, el primero para regularizar la materia, es decir, tiene que estar completo, y decir qué van a hacer del segundo para regularizar la materia, y después cuando terminan el segundo, sirve como final, o si lo terminan a tiempo, como aprobación directa. Obviamente, si alguno después, bueno, no lo llega a terminar para diciembre, no para promocionar, pero al menos para regularizar la materia, lo puede hacer en diciembre o en febrero, como en cualquier materia, ¿sí? Bueno, les iba a decir otra cosa, pero ahora me olvidé. Sí, ya me acordé. No, que bueno, a ver, sí, una cosa es que, nada, yo para ir jugando, para ir investigando qué es lo que va pasando, fui haciendo algunos experimentos a lo largo del año pasado y, bueno, nada, ciertos problemas referidos a algunos temas de complejidad o de computabilidad que les daba el año pasado, que les di en el trabajo del año pasado, ahora ya, digamos, van perdiendo sentido porque han avanzado tanto, las IA generativas o artificiales, que bueno, ya un gran porcentaje de ese trabajo lo pueden hacer ellos mismos. Entonces, la idea este año más es sí plantear una serie de enunciados para que ustedes hagan, pero a ver, yo no los voy a andar controlando con qué lo hacen o no.
entonces la idea sería que lo hagan, que lo presenten y para hacerlo un poco más ágil y un poco menos aburrido, la idea sería que una vez que lo tengan hecho vienen y lo charlamos en clase, qué hicieron, o sea, qué encontraron a medida que iban desarrollando el trabajo, así como una especie de coloquio, y esa sería, digamos, la manera para el primer trabajo. Y para el segundo, bueno, de nuevo, ese puede servir, dependiendo cuando lo terminen, como aprobación directa o como final. Por ahí en ese segundo tienen que hacer una especie de planteo teórico o justificación basada en las cosas que vimos en la materia. Y después sí, casi todos los trabajos involucran alguna especie de código, que eso obviamente también, digamos, no hace falta que se los diga, se pueden ayudar con cualquiera de las herramientas que hay ahora y después simplemente trasladamos el problema del trabajo no a hacer el código, sino a que me sepan explicar qué es lo que hace lo que ustedes hicieron. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Hasta acá se entiende la idea? ¿Algo que quieran proponer, plantear? ¿Sí? Yo asumí que les iba a gustar más así, es algo que ustedes quieran hacer parciales. No, estamos re No, te piola, agradezco, viejo. te agradezco. ¿No? Está bien. Bueno, No, aparte con parcial es muy fácil. parcial es muy fácil, ¿no? Sí. Bueno, volvemos a la compartición. Bueno, entonces, eso van a encontrar con respecto al régimen de cursada. Bueno, estos lineamientos de uso de IA generativa también es algo que básicamente nos han pedido a todos los docentes que vayamos incorporando, porque aproximadamente hará, no, bueno, ahora ya pasó un poco más, pero 2 semanas antes de que comiencen las clases, apareció una resolución muy importante a nivel UTN, que es la resolución 2200, perdón, resolución no ordenanza, porque una resolución es otra cosa, que es esta que está acá. Después, si quieren, se la pueden bajar o se las puedo pasar, que es algo que venía trazado en la universidad y es el primer reglamento que hay con respecto al uso de inteligencia artificial en las materias. O sea, en nuestra materia no aplica, pero obviamente dice ciertas cosas obvias, como que en trabajos donde el docente no lo permite o cuando son evaluaciones tipo examen, que no se puede usar este tipo de herramientas, porque la ordenanza dice literalmente que se espera evaluar un razonamiento humano. Y en casos donde el docente lo permite, ya sea en un examen o en un trabajo como el que les estaba hablando yo para nosotros, lo que sí pide la ordenanza es que cada vez que un alumno utilice una de estas herramientas para generar una parte de su trabajo, debe reconocerlo y citarlo adecuadamente. Entonces, la idea, lo que espera esta ordenanza es que, y esto lo crearon sobre todo desde el punto de vista de los trabajos finales, ¿no? Que al ser tan grandes van a empezar a tener una gran cantidad de trabajos hechos, y no lo digo de mala manera, sino trabajos hechos permitidos con este tipo de cosas. Entonces, lo que espera esa ordenanza es que en todas las materias donde el alumno utilice este tipo de herramientas, diga, bueno, el código que sigue a continuación o la sección que sigue a continuación fue generada con tal IA generativa, tal versión utilizando tal prompt. Eso probablemente lo van a tener que actualizar porque en realidad vieron que todo este tipo de herramientas no son determinísticas. O sea, yo puedo usar, ni siquiera con otra persona, puedo usar yo mismo, abrir un chat distinto, ponerle el mismo prompt a la misma versión de inteligencia artificial y probablemente no me va a dar la misma respuesta. Sí va a tener ciertas cosas parecidas, pero no va a ser necesariamente la misma. Pero bueno, todo apunta, digamos, por ese camino. Y lo otro importante que dice la resolución es que en el caso que ocurra algún error, obviamente, que creo que se sobreentiende, no está el escudo de decir, o sea, quiero decir,
si yo le pido a la inteligencia artificial que me busque una fuente que papers o libros es una de las cosas que más tiende a inventar, o si la uso para hacer alguna cuenta, obviamente no vale decir si hay un error es culpa de la inteligencia artificial, ¿no? Básicamente la ordenanza lo que dice es que cuando uno las utiliza tiene que chequear que las fuentes existan, que las cuentas sean correctas y ese tipo de cosas. Y ojo, esto vale no solamente para los alumnos, sino también para los docentes. Si yo, bueno, yo estas ya las tenía hechas desde hace un tiempo, incluso desde antes de la cursada pasada, pero si yo ahora utilizara la IA para generar un trabajo nuevo para ustedes, también lo tendría que declarar, ¿sí? Es como, por ahora, lo que se va a empezar a utilizar, no solamente en esta materia, sino se debería utilizar en todas las materias de la Facu. Ahora que estoy prestando atención. Sí, no me daba cuenta si estaba compartiendo la pantalla. Bueno, y después también dice otras cosas, pero que no aplican tan directamente a nosotros, pero que, por ejemplo, si alguien, ustedes alumnos, hicieran algún trabajo que involucra manipular datos relacionados a la Facu o de personas de la Facu, por ejemplo, solamente lo podrían hacer con la inteligencia artificial oficial que provee la Facu, que es a través de la cuenta institucional Copilot, por ejemplo, porque supuestamente la universidad tiene firmado un contrato cuando contrata el uso de Copilot, tiene firmado un contrato sobre protecciones de propiedad intelectual y uso apropiado de los datos que se le puedan alimentar a la inteligencia, ¿sí? Entonces, bueno, nada, me pareció interesante ponerlo más que nada para que ustedes empiecen a estar al tanto de todas esas cosas. A nuestra materia no afecta demasiado porque, como ya les comenté, nosotros vamos a hacer 2 trabajos donde si ustedes lo usan, no me parece mal porque la idea es que después ustedes me sepan explicar qué es lo que plantearon. Sí, pero creo que está bueno que lo vayan conociendo para el resto de las materias en general. Ya les digo, es muy fresquita esa información, creo que esa ordenanza se publicó a fines de febrero de este año. Todo lo que tenga palabra ordenanza en UTN es constitución, ¿sí? Una ordenanza es nivel constitución de la Facu. Después existen las resoluciones, que son disposiciones del Consejo Superior de la Universidad, pero que no llegan a tener el nivel de ordenanza. Y después están las disposiciones, las resoluciones locales de nuestro Consejo Directivo. Y por último están las disposiciones. Es como que son 4 categorías: disposiciones, resoluciones del Consejo Directivo, que es el local, disposiciones del Consejo, resoluciones del Consejo Superior, que es a nivel UTN, y lo que tiene el máximo nivel de ley, que son las ordenanzas, ¿sí? Entonces, nada, después si tienen ganas, echen una leída. No es larga, son 4 o 5 páginas, porque obviamente tampoco uno puede cubrir en esa ley todo el uso posible que se le podría llegar a dar. Seguramente se va a ir actualizando con el tiempo. Bueno, continuamos con... ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿No? ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, volviendo. Entonces, esto ya se los conté. Con respecto a la bibliografía, esta es una bibliografía general que tuve que armar para cuando creé la materia, pero después en realidad lo que van a encontrar es que cada unidad tiene una serie de bibliografías y apuntes más modernos, más especializados. Creo que va a estar más interesante mirarlo desde ese punto de vista. Después acá donde dice trabajos prácticos y proyectos es donde van a estar estos trabajos que les menciono para regularizar y aprobar la materia. Esto en realidad son los del 2025, por todas estas cosas que les estoy contando, perdieron un poco de actualidad. O sea, por empezar, como les comentaba, esta primera parte voy a tratar de darla, voy a darla más rápido este año para poder dedicarle más tiempo de la materia a las aplicaciones, que son las cosas más interesantes. Entonces, como van a entrar otras cosas en la primera mitad del año,
voy a toquetear un poco acá y voy a tratar de hacerlo un poco más ágil. Y estos son ejemplos de lo que podían hacer los chicos del año pasado para el proyecto final de la materia. Como este año, de nuevo, pienso que voy a llegar a dar algunas cosas que el año pasado no pude, voy a sacar algunos de estos y voy a poner, voy a dejar algunos, sí, de los que me parecen más interesantes y agregar algunos sobre esas cositas que voy a tratar de dar este año, ¿sí? Bueno, esos serían los proyectos para probar la materia. Después, a su vez, cada unidad tiene una pequeña guía, pero que esta la vamos a ir charlando en clase. Algunas son de tipo ejercicios y otras son más bien proyectos y pedazos de código para analizar sobre distintos temas. Bueno, y esa es esencialmente la presentación de la materia, siendo ustedes ya chicos grandes y con suficiente experiencia en la facu, no creo que haga falta aclarar muchas cosas más. No sé si me quieren preguntar algo con respecto a todas estas cosas. No se entendió. ¿No? ¿Se entendió? Bueno. Sí. ¿El tema presencial, virtual, vamos a ir viendo a medida cómo se va dando el año o vas a elegir presencial lo más que se pueda? Sí. O sea, una porque en realidad, como yo los martes también tengo otra materia, en realidad, bueno, si alguna vez la tenemos que dar virtual, lo vamos a hacer obviamente, pero voy a tratar de esquivarlo. Y otra porque en realidad tampoco, como les comentaba, trato de seguir lo más posible la continuidad de la materia, pero creo que se hace más ágil y bueno, y la verdad es que igual ustedes ya lo saben, no me agrada demasiado darla en este formato. Y además, bueno, porque en realidad, bueno, ahí ya no me quiero meter con cosas que tienen que ver con otros profes, pero en una época del año pasado, varios profes habían agarrado la costumbre como de hacer varias clases en formato virtual, o sea, por ahí hacían mitad o 3/4, y bueno, en un momento el departamento dijo no, es decir, como el reglamento dice que tiene que ser al menos el 70% presencial, al menos tratar de hacer a lo sumo una cada 4. Concretamente en el caso de ustedes, no hablé con ella este año, pero supongo que será algo similar. Cristina sí a veces, como tanto ella, y creo que el ayudante que tienen en la materia de Cristina vienen de lejos. A veces sí, nos poníamos de acuerdo y bueno, si Cristina quería dar una clase virtual, las dábamos ambos virtual, y si no, la dábamos ambos presencial, porque si no, lo que pasó un par de veces es que no me avisaron, entonces en realidad yo iba a la facu y me avisaban 15 minutos antes si la podíamos dar en forma virtual, pero por ejemplo, si yo no había llevado mi compu o los materiales, sonamos porque no alcanzaba a llegar a casa para poder dar la clase. Entonces, bueno, supongo que algún día me va a pedir coordinar de antemano y les avisaremos, pero en un principio el departamento quiere que este año la mayoría de las clases sean presenciales, ¿sí? Gracias. Muy bien. Y Hernán, una consulta más. Sí. Para hacer esta materia, ¿vos recomendás que repasemos algo de sintaxis en particular o...? No. A ver, yo creo que lo que vamos a usar lo voy a repasar en el momento. Así que, a ver, estaría bueno que recuerden las generalidades de lo que se hace, no sé, por ejemplo, en análisis lexicográfico, en análisis sintáctico, pero no el detalle del algoritmo, sino nada, que uno lo que hace es reconocer los tokens del léxico y el otro fijarse de que estén en la secuencia apropiada, porque en realidad ya les digo, después lo que termina pasando es que en la parte que vamos a usar eso, que es procesamiento de lenguaje natural, uno lo plantea de ese modo, pero el algoritmo que hace el parsing en realidad es estadístico. Lo hace basado en probabilidades, entonces en realidad no terminamos aplicando directamente
los métodos que habíamos visto en sintaxis. No porque en realidad no funcionen, sino porque el problema que hay con los lenguajes naturales es que existen fragmentos que representan gran parte del lenguaje, pero no existe, digamos, una gramática completa del español o del inglés o del alemán, que es lo que uno necesitaría para poder hacerlo, ¿no? Entonces, por ese lado viene la cosa. Digamos, Ok. si este año cambio algún tema y veo que vamos a usar algo que ya deberían haber visto, les aviso con tiempo, pero en un principio creo que me va a dar el tiempo para que todo lo que tenga que usar se los pueda refrescar en el momento. Ok, buenísimo. Gracias. Bueno, ahí Martín puso, es que no llegamos a tenerla virtual y después presencial. Claro, creo que vos te referís, Martín, a que, no sé, yo por ejemplo de presencial y después Cristina de virtual. Bueno, en ese caso es precisamente que nada, como el año pasado ocurrieron varios encontronazos de ese punto de vista, sobre todo al revés, ¿no? Que yo llegaba presencial a la facu y me avisaban muy sobre el borde que ellos querían dar virtual. La idea es que Cálculo se va a mantener, que charlamos con ella la semana anterior y ya nos ponemos de acuerdo, y además para avisarle a ustedes, ¿no? Las dos materias son virtuales o las dos materias son presenciales. Lo único que sería medio problemático, que lamentablemente ahí no se puede hacer mucho, es si algunos de ustedes cursan el martes una materia que no sea de cuarto, porque ahí sí es más difícil coordinar. Bueno, muy bien. ¿Otra pregunta sobre este tipo de cosas? De lo mismo, pero de discreta. Temas de discreta. A ver, ustedes son generación... ¿Alguno de 2023, todos creo. ustedes cursaron discreta, matemática discreta, o alguno ya cursó lógica? No, lógica cursamos nosotros. Lógica. No, bueno, entonces igual ya no es un problema de ustedes, porque en realidad... Igual no voy a usar mucho, pero por ahí voy a usar algunas cosas de lo que debería haber aparecido en teoría de números. Pero bueno, se las cuento, porque ahí ya no es cosas que no recuerdan, sino cosas que no vimos. Es decir, los que cursaron lógica no vieron, pero no por culpa de ustedes. Así que en un principio, obviamente van a ir apareciendo cosas en el camino, como menciones a grafos, menciones a relaciones, menciones a conjuntos, obviamente, pero no llegará al nivel de tener que hacer, no sé, demostraciones o ejercicios como los que hacíamos en discreta, ¿no? Es decir, que recuerden los conceptos generales. Ok. Muy bien. Bueno, bueno, entonces todo lo que sería presentación creo que está. Entonces, bueno, diría que hagamos, a ver, ahí está. No, bueno, entonces, como les decía, hagamos, aunque sea una primera introducción a los temas de la primera unidad, y después en un momento cortamos y les digo cómo se esparcirían esos temas de la primera unidad a todo el resto de la materia, y después, si ya, para que no se haga tan pesado, continuamos la próxima semana. Bueno, entonces, bueno, listo. Entonces, ¿ninguna pregunta sobre la parte administrativa organizativa? Muy bien. Bueno, entonces comencemos con la parte de temas de la primera unidad, que en cierto modo es como un resumen de cosas que se van a expandir por la materia. Bueno, yo igual acá por las dudas, si alguien se desconecta y quiere volver a entrar, cuando estoy compartiendo el OpenBoard no veo el chat, pero, perdón, no veo el resto del Zoom, pero me puse por el teléfono al lado, así que si alguien tiene que entrar, lo puedo hacer entrar igual. Si a usted algún compañero les avisa que se desconectó, me chifla. Bueno, entonces, el primer tema que vamos a ver en la materia se llama modelos computacionales. ¿A qué se refiere esto?
Bueno, en realidad esta materia es como un resumen de 4 cosas. Primero y principal, como les venía mencionando, es una continuación de teoría de lenguajes. Pero, un segundito que no conecté la tableta. Ahí está. Primero es una... Vamos a utilizar, es una continuación de teoría de lenguajes, pero la idea es que en esta materia no solamente sean lenguajes formales, como veíamos en discreta y sintaxis, sino agregar lenguajes naturales. Ahora, a su vez, todo lo que tenga que ver con la teoría de lenguajes también está muy relacionado, aunque no parezca, con lo que se llama la filosofía de la matemática. Antes de que se me asusten, puse esa palabra filosofía porque no se me ocurrió otra mejor. En realidad es algo que en los libros de ciencias de la computación, llaman Foundations of Mathematics, que sería algo así como las bases, pilares, pero también se podría interpretar como la filosofía o la forma de pensar la matemática. Entonces, esto, ¿por qué lo menciono? Porque lamentablemente, dependiendo del punto de vista que, primero que nada, lo que vamos a intentar hacer en esta materia es intentar modelar la resolución de problemas. Para poder modelar la resolución de problemas, ese problema va a estar expresado en un lenguaje. En un principio, ese lenguaje va a ser posiblemente natural, quizás bajo ciertas condiciones podemos traducir ese problema expresado en un lenguaje natural a un lenguaje formal. Ahora, ¿cuál va a ser ese lenguaje formal? Va a depender de qué sistema axiomático nosotros pensemos para la ciencia base de todo esto, que es la matemática. Entonces, originalmente casi todos los problemas de la matemática, esto en algún momento de discreta lo llegamos a charlar, pero no importa, yo se los refresco acá. Se intentó de que todo lo que tenía que ver con matemáticas se pueda modelar a través de la teoría de conjuntos. Pero cuando uno intenta modelar todo a través de la teoría de conjuntos, aparecen lo que se llaman paradojas. La más famosa de ellas es la que se llama paradoja de Russell, que aparece cuando uno construye un conjunto que está formado por todos los conjuntos que no son miembros, que no pertenecen a sí mismos. Que en ese caso la paradoja viene desde el punto de vista que, por un lado, tengo una contradicción entre la sintaxis y la semántica. La sintaxis es específicamente lo que está escrito ahí y la semántica es lo que quiero decir. Entonces la teoría de conjuntos básicamente no puede manejar semántica. Entonces por eso después se intentó pasar de la teoría de conjuntos. Hubo 2 teorías de conjuntos, una es la que vemos nosotros que se llama intuitiva y después otra que se llama axiomática, pero la axiomática también tiene este tipo de problemas. Entonces, como eso no funciona bien, después se intentó, en lugar de utilizar la teoría de conjuntos, pasar a otra cosa que se llama lógica de primer orden, que en cierto modo, o de primer grado, que en cierto modo es como lo que vemos nosotros en cálculo proposicional y predicados, pero con algunas extensiones. Eso después tampoco alcanza. Y finalmente, lo que más se está usando hasta el momento es una cosa que se llama teoría de tipos. Hice una mezcla entre inglés y español, vamos a ponerlo en castellano. Una cosa que se llama teoría de tipos, que en cierto modo son como si fueran conjuntos, pero donde todos los elementos del conjunto tienen un tipo asociado, algo así como si fuera en el concepto de clases en lo que es programación de objetos. Y particularmente, ahora se está intentando trabajar con una que se llama teoría de tipos dependientes, que es lo mismo, pero donde yo puedo definir el conjunto en función de un parámetro y dependiendo cuál sea ese parámetro, el valor que tome ese parámetro, varían los tipos que pueden tener los elementos del conjunto. ¿Y por qué les digo esto? Porque en función de que
con qué conjunto de axiomas uno esté trabajando acá, determina con qué modelo computacional uno puede trabajar. Esencialmente uno buscaría una base teórica para la matemática que me permita resolver todos los algoritmos posibles, o al menos todos los que son plausibles de ser resueltos, que es una cosa que se llama el conjunto de algoritmos Turing completos. Después más adelante aparece y les cuento más en detalle qué es, pero la idea es que dependiendo que yo esté tomando como sistema axiomático para mi teoría matemática, va a variar el modelo que puedo utilizar acá. Tomando cualquiera de estos, aparecen los modelos más comunes, de los cuales el que probablemente ustedes más conocen es el de las máquinas de Turing. Las máquinas de Turing esencialmente se toman ahora ya como un sinónimo de algoritmo. Es decir, se le llama algoritmo a cualquier cosa que puede ser reconocida, o cualquier lenguaje que puede ser reconocido por una máquina de Turing. Bueno, entonces, yo tengo algo expresado en un lenguaje, dependiendo, o sea, ese lenguaje me va en cierto modo a dictaminar qué yo necesito poner en mi sistema axiomático. Ese sistema axiomático que yo tenga me va a determinar con qué tipo de bicho yo voy a poder trabajar acá. Digamos una máquina de Turing, pero esencialmente si puedo trabajar con una máquina de Turing, puedo trabajar con una PC como las que usamos en nuestra casa. Y todo eso, a su vez, después me interesaría que los algoritmos que van a aparecer acá, poder crear algún tipo de agente o ente que los pueda aplicar automáticamente. Y eso sería lo que es el aprendizaje automatizado o machine learning, ¿sí? Entonces, en realidad, si bien parecen ser 4 cosas completamente distintas, son como 4 maneras distintas de mirar el mismo problema. A ver, ¿hasta acá se entiende la idea de lo que estoy proponiendo? ¿Sí? Sí, sí. ¿Quieren que aclare algo? Lo que tiene que ver con Machine Learning, nosotros, digamos, terminaríamos entrenando algún modelo. Sí, en realidad concretamente lo que yo les voy a mostrar es como un modelo más teórico que se llama PAC, que lo que hace es me permite analizar cualquier modelo de Machine Learning o de aprendizaje automatizado desde el punto de vista de, por ejemplo, qué tamaño tiene que tener mi muestra que yo le alimento para que se pueda entrenar, y cuál es, en cierto modo, el grado de error que voy a estar cometiendo una vez que ese algoritmo esté entrenado para utilizarlo para realizar alguna función. O sea, sería un marco más general que me permite analizar cualquier algoritmo. Después sí, por ejemplo, en los proyectos que yo les propongo hacer con respecto a esa unidad, ustedes pueden elegir uno en particular, aplicarle este análisis teórico y ver cómo se comporta en la práctica. Después sí les voy a mostrar algunos algoritmos. Sí. Eso te iba a preguntar si ya has definido el algoritmo que vamos a usar. Sí, yo les voy a mostrar algunos porque casi todo lo que se utiliza, sobre todo en la parte de procesamiento del lenguaje natural, son esencialmente algoritmos de Machine Learning. Okay. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿otra pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, continuamos un ratito más. Bueno, entonces, bueno, todo esto que está escrito acá es lo que les estuve comentando recién mientras estaba hablando. Entonces, algunas particularidades ya más detalladas, acuérdense, eran 4 cosas: teoría de lenguajes, teoría de la computabilidad, filosofía o fundamentos o base de la matemática, y aprendizaje automatizado o machine learning.
Entonces, concretamente, ¿cuál es la relación entre estas dos? Bueno, primero que nada, la teoría de lenguajes me va a determinar los modelos disponibles. O sea, todo lo que sea computabilidad es la parte de mecanización de algoritmos, ¿sí? O sea, mecanizar un algoritmo para que haga algo. Entonces, la teoría de lenguajes, en cierto modo, me determina qué algoritmos yo tengo disponibles para el lenguaje que estoy analizando. Por ejemplo, si yo estoy analizando un lenguaje regular, tengo disponibles los algoritmos que tienen que ver con autómatas finitos. A su vez, los lenguajes regulares también los podría analizar con un autómata de pila, con una máquina de Turing. Ahora, si el lenguaje es de tipo 2, ya nada más tengo disponibles como modelos de cálculo los autómatas de pila y las gramáticas libres de contexto. Y si ya estoy tratando de un lenguaje tipo 0 o tipo 1, ya se reduce solamente a las máquinas de Turing o algo equivalente a las máquinas de Turing, que después más adelante les voy a mostrar algunos. Entonces, en cierto modo, el tipo de lenguaje que esté analizando me determina qué modelo yo dispongo para hacer cuentas. Y a su vez, si yo lo miro desde el otro punto de vista, con qué tipo de algoritmo yo estoy trabajando me determina qué tipo de lenguajes voy a poder analizar. Lo que yo les mencioné hace un ratito ya es más relacionado con lo que eran lenguajes formales. Si lo queremos pensar desde el punto de vista de lenguajes naturales, la mayoría de los lenguajes naturales son un poquito más complejos que los lenguajes libres de contexto. Es decir, con lenguajes libres de contexto puramente, es decir, los tipo 2 no alcanza. Hay que hacer, sin pasar de lleno a los sensibles al contexto, hay que agregarle algunas cosas a los lenguajes libres de contexto. Algo así, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan cómo hacíamos, que en sintaxis le agregábamos atributos a una gramática libre de contexto para poder analizar la semántica. Bueno, esencialmente en los lenguajes naturales el problema es el mismo. Yo podría llegar a ingeniármelas para hacer un parsing de un lenguaje natural con solamente lenguajes libres de contexto, pero el problema es la semántica. Y que en el caso de los lenguajes naturales es más grave que en los lenguajes formales, porque yo puedo tener el caso donde tengo un pronombre en una oración que hace referencia a 3 oraciones anteriores. Es decir, yo, por ejemplo, acá puedo tener un pronombre su, como para decir que algo le pertenece, y ese pronombre hace referencia a una entidad que estaba nombrada 3 párrafos antes. Entonces, eso hace que los lenguajes naturales sea bastante más complejo que en los lenguajes formales. Pero esencialmente, el tipo de lenguaje que yo esté analizando me determina qué modelos computacionales yo tengo disponibles para poder analizarlo, y al revés, si yo ya tengo el modelo con el que voy a trabajar, por ejemplo, no sé, una PC, una máquina de Turing, sé qué tipo de lenguajes voy a poder analizar con ellos. Con respecto a lo que tiene que ver con computabilidad, y acá que puse filosofía, o si quieren decirle bases o fundamentos de la teoría matemática que yo esté usando, esencialmente, cuando yo lo estoy pensando desde el punto de vista matemático, lo que me interesa hacer es analizar la verdad de una proposición, como podría ser un teorema. Y para poder analizar la verdad de una proposición, yo tengo que tener un conjunto de axiomas, que son la base de la teoría que yo estoy analizando. Y a su vez, en base a estos axiomas, yo lo que podría hacer es una demostración sobre la verdad de esa proposición. Entonces, cuando yo lo estoy pensando desde el punto de vista de la matemática, lo que me interesa es hacer demostraciones o derivaciones, si quieren, para no hacerlo tan formal, derivaciones a partir de axiomas de la verdad de una proposición. Entonces, como todos estos procedimientos en general a uno le interesaría que puedan automatizarse, la automatización se hace a través de algún tipo de dispositivo, como podría ser una computadora o una máquina de Turing. Entonces, de nuevo, cuando yo me refiero a la parte de la computabilidad, lo que me estoy refiriendo es a la disponibilidad de algún tipo de máquina o dispositivo que me permita automatizar o mecanizar, basado en un grupo de axiomas, la demostración de la verdad de una proposición o de la validez de un teorema. Es, en cierto modo, ¿se acuerdan lo que hacían cuando eran
chicos jóvenes y entraban a las primeras clases de discreta, ¿se acuerdan que teníamos la tablita esa de proposiciones lógicas? Esa sería, la podemos pensar como un sistema axiomático, y lo que tratábamos de hacer era, algorítmicamente, llegar a encontrar la conclusión de un razonamiento, y de esa manera mostrábamos que era válido. Bueno, sería algo de ese estilo. Lo que pasa es que en ese caso, básicamente con solamente los axiomas de la tablita alcanzaba. Acá lo que estaríamos planteando es que para poder hacer ese análisis, en lugar de hacerlo mentalmente, quizás tenga que usar una computadora que ya tiene precargada esos axiomas y tratar de encontrar un camino, tratar de encontrar un algoritmo que, alimentado a esa computadora o a una máquina de Turing, encuentre automáticamente la deducción de la conclusión del razonamiento. Esa sería la idea fundamental. Entonces, esencialmente, ahí aparecen dos elementos teóricos muy importantes, que son lo que se llaman el teorema de incompletitud de Gödel y la tesis de Church y Turing. Esto igual después aparece con más detalle, pero esencialmente Gödel lo que encontró es que no importa qué tan completo sea el sistema de axiomas que yo tengo, siempre va a haber alguna proposición que no puedo demostrar si es verdadera o falsa. Con lo cual, esto trae como conclusión que siempre la matemática se dice que es incompleta porque siempre hay alguna proposición que yo no voy a poder probar si es verdadera o falsa. Y eso, desde el punto de vista de los cálculos, trae asociado que aparezca una cosa que se llama la indecibilidad, o si lo quieren, pueden pensar como imposibilidad de calcular ciertas cosas. Entonces, el hecho de que haya proposiciones que no se pueden demostrar significa que hay cálculos que no se pueden hacer en una computadora, en una máquina de Turing o el dispositivo que ustedes quieran. Entonces, eso que desde el punto de vista de lógica se llama teorema de incompletitud de Gödel, lo vamos a estudiar la unidad que viene en esta materia, se llama problema de halting. Porque básicamente el hecho de que haya proposiciones que no se pueden demostrar en matemática, lo que quiere decir es que hay ciertos problemas que, si yo se los alimento a la cinta de una máquina de Turing, esa máquina de Turing nunca se va a detener dándome una respuesta de que pertenece o no pertenece. No sé si se acuerdan, pero uno ponía una entrada en la cinta de la máquina de Turing y lo que esperaba era llegar a un estado de aceptación o un estado de rechazo. Que eso quería decir que la cadena pertenece o no a un lenguaje. Bueno, existen ciertos problemas para lo cual eso no ocurre, sino que la máquina entra en un ciclo infinito. Entonces, aquellas cosas que no se pueden demostrar matemáticamente provocan que, si yo se las alimento a una máquina de Turing o a una computadora, entren en un loop infinito y no obtener una respuesta que sería el resultado del algoritmo. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Cómo estamos hasta el momento? ¿Algo para aclarar? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe, acá. ¿Qué les parece? ¿No? No, pero... Bueno, muy bien. Proseguimos. Bueno. Entonces, estos son todos los puntos de contacto que hay entre lo que son maneras de calcular, es decir, computabilidad, que serían algoritmos disponibles para hacer cuentas y que tienen que ver con la base teórica que yo haya tomado para la matemática, pero lo que probablemente es más interesante, ¿qué aplicaciones prácticas tiene todo esto? Bueno, verificación formal, que me permitiría decir, si yo tengo un software y tengo las especificaciones de ese software, decir si lo que yo construí o el código que tengo construido se ajusta a todas las especificaciones de diseño. Probadores automáticos o probadores interactivos de teoremas, que esto es algo que está, entre comillas, muy de moda ahora. La idea sería, yo tengo un programa o un lenguaje, del cual nosotros vamos a ver uno que se llama LIM, que es una mezcla entre
software matemático y lenguaje de programación funcional, que básicamente lo que tiene cargado en su núcleo son los axiomas de una teoría matemática que se llama teoría de tipos dependientes, esa que yo les mencioné hoy más temprano. Entonces, el sistema tiene cargado esto y en función de eso se han construido librerías que representan la teoría de conjuntos, teorías lógicas, etcétera, etcétera. Entonces, en este lenguaje LIN, que obviamente por ser un lenguaje de programación tiene una sintaxis particular, uno puede, por ejemplo, poner un teorema, cosas muy similares a los que hacíamos nosotros en nuestras materias, poner para todo P y Q implica P, por ejemplo, que es la famosa ley que se llamaba simplificación, y en función de del núcleo que tiene cargado el software, me permite determinar si esa proposición es demostrable o no, es decir, si es válida o no. Bueno, es algo que a mí realmente me llamó mucho la atención. Espero que después, cuando se los muestre a ustedes, les guste, pero van a ver que muchas de las cosas que a ustedes les hacían sufrir en discreta, por ejemplo, cuando tenían que hacer una prueba en teoría de conjuntos, uno puede ponerle simplemente el enunciado y con una cierta guía, este lenguaje de programación LIN hace una por una todos los pasos de la demostración hasta llegar a lo que quería probar. Todo este tipo de cosas no solamente son interesantes porque me permiten estudiar la matemática, sino, por ejemplo, como esto es en cierto modo un razonamiento automatizado, vieron que ahora todos los sistemas de inteligencia artificial, el que ustedes quieran, ChatGPT, Grok, Cloud, el que sea, se están empezando a utilizar para cosas médicas o cosas relacionadas a seguridad. Entonces, vieron que todo este tipo de software tiene una cadena de razonamientos que incluso en muchos casos se le intenta hasta enseñar al usuario de cómo llega a las conclusiones de las cosas que devuelve. Bueno, entonces algo que se está investigando mucho ahora es para cosas que sean, llamémosle peligrosas o que requieren mucha seguridad en lo que se está haciendo. Lo que se está intentando hacer es la cadena de razonamiento que propone ChatGPT o el que ustedes quieran, escribir esa cadena de razonamiento en el formato de este lenguaje LIN, y si LIN da el OK que el razonamiento que extrajo es correcto, recién ahí darle la salida al usuario. Entonces, con lo que les quiero mostrar es que no es solamente para jugar desde el punto de vista matemático, que tendría incluso su validez, sino que todo este tipo de cosas están intentando aplicarse verdaderamente. ¿Ahora no se están aplicando todavía, Hernán, o sí la está aplicando? No, que yo sepa, no. Lo que sí han hecho es, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con matemática, el Wolfram ya hace bastante tiempo que está experimentando con todo este tipo de cosas. O sea, no llega a ser uno completo como es LIN, pero experimentar con ese tipo de cosas. Entonces, lo que hicieron para mejorar la performance matemática es todo lo que tenía que ver con salidas matemáticas, alimentársela a software tipo Wolfram, GeoGebra, el que ustedes quieran. Bueno, GeoGebra no, pero Wolfram y otros que permitan conectarse por línea de comando, ver la respuesta que obtenían y entrenarlo con eso. Entonces, en cierto modo, ahí ya tenés una capa de seguridad mejor a que cuando lo hacía simplemente por comparación a lo que tenía almacenado en los pesos. Pero esto ya es algo, incluso un paso más allá. Es decir, si LIN no da el OK de que la cadena de razonamiento es correcta, para ciertos temas, no sé, por ejemplo, medicina o seguridad de un sistema crítico, directamente desechamos la respuesta que se está trabajando y probamos con otra cosa. Bueno, y todo este tipo de cosas, después también vamos a ver la aplicación en criptografía con lo que tiene que ver blockchain y pruebas de cero conocimiento, que está muy relacionado a este tipo de cosas. Bueno, todo este tipo de cosas también afectan a lo que tiene que ver con aprendizaje automatizado, porque en realidad el aprendizaje automatizado sería una herramienta como
para mecanizar todos estos algoritmos que tienen que ver con la teoría de lenguajes, con los axiomas matemáticos y con los modelos de cálculo, ¿sí? Entonces, bueno, sí, acá había anotado un par de aplicaciones. Todo lo que vamos a estudiar de teoría de lenguajes, bases matemáticas y modelos de computación tiene aplicación directa con lo que es los algoritmos de aprendizaje automático. Por ejemplo, inducción de gramáticas es, si yo entreno el agente con un grupo de datos que representa un determinado lenguaje, intentar deducir para ese lenguaje cuál es la gramática que lo genera. Lenguajes de dominio específico sería, por ejemplo, lo que podría ser un protocolo de comunicación específico. Eso es lo que sería un ejemplo de un lenguaje de dominio específico. Bueno, procesamiento de lenguajes es medio obvio porque todos estos elementos se pueden comunicar en lenguaje natural. Verificación y seguridad, que ya lo mencioné. Y bueno, y acá hay un par más que no llegué a poner, pero que están más adelante. Luego se los cuento. Bueno, antes de entrar a esto, hagamos un pequeño stop, a ver si quieren preguntar algo de lo que mencioné hasta ahora o que aclare algo. ¿No? Obviamente, por supuesto, hasta ahora es un nivel muy general, ¿no? La idea es, si ya a partir de la clase que viene, empezar a ver algunos detalles más específicos, ¿sí? Digamos, a mí particularmente, cuando empecé, no para la materia, sino porque me gustaba ya hace unos años mucho de este tipo de cosas, me llamó la atención como cosas directamente como teoría de lenguajes o un sistema axiomático podía llegar a impactar directamente sobre las cosas que estaban de moda en ese momento, ¿no? Como machine learning y todo ese tipo de cosas. Bueno, a ver, concretamente, y ya vamos a hacer 15 o 20 minutitos más de esto, y después los modelos Turing completo lo vemos la clase que viene. Bueno, a ver, ahora ya entramos concretamente a lo que es teoría de la computabilidad y modelos específicos de hacer cálculos. Entonces, el objetivo de la teoría de la computabilidad es determinar si un determinado problema puede resolverse algorítmicamente. Entonces, yo lo que voy a tener es un determinado problema. Ese problema lo voy a codificar en un lenguaje y la idea es aplicarle ejecutar algún tipo de algoritmo sobre un tipo de máquina y que esencialmente esto me resuelva el problema. Resolución. Ahora, cuando uno lo piensa desde el punto de vista del lenguaje, es decir, que el problema se pueda resolver, lo que quiere decir es que el enunciado de este problema pertenece al lenguaje que yo estoy analizando. Y ahora, ¿qué es ese problema codificado en el lenguaje se pueda resolver? Lo que quiere decir es que ese problema se puede calcular o computar. Entonces, lo primero que uno podría pensar es, pero está bien, pero el algoritmo ese que yo proponga va a depender de con qué yo quiera hacer la cuenta. No es lo mismo, ustedes pueden pensar, si yo quiero hacer la cuenta con una computadora, que si tengo un algoritmo que ejecuta sobre una máquina de Turing, o que si tengo un algoritmo que funciona, por ejemplo, con el cálculo lambda, que para que ustedes lo piensen, el cálculo lambda es algo muy similar a un lenguaje de programación funcional. Bueno, resulta que durante mucho tiempo se pensó que la definición de algoritmo dependía sobre qué cosa yo esté trabajando, pero resulta que la definición de algoritmo es universal. No depende en realidad sobre qué nosotros vamos a trabajar, sino que porque la mayoría de todos los modelos con los que trabajamos en realidad están unificados, o en realidad son lo mismo.
En realidad, a partir del año 1920 aproximadamente, es como que se abren 4 vertientes de trabajo, una liderada por un matemático llamado Post, otra liderada por Turing, otra liderada por Alonzo Church y otra liderada por el amigo Kleene, o Kleene, el de la cerradura de Kleene que ustedes conocen de discreta y sintaxis. Bueno, Post trabajó en una cosa que se llama sistemas de etiquetas, que era esencialmente Post lo que hacía era, tenía como una especie de tarjeta donde acá colocaba cadenas, ABB, BBA, y esencialmente cuando esta cadena coincidía con otra cadena que estaba por acá, es como que se producía un avance en un paso de razonamiento, y cuando uno leía todo lo que quedaba en las tarjetas, es como si tenía una especie de deducción o demostración o razonamiento. Turing se concentró en las famosas máquinas de Turing. Church trabajó en una cosa que se llama el cálculo lambda. El cálculo lambda es la base teórica de todos los lenguajes de programación funcional. O sea, por ejemplo, que ustedes han visto, si no recuerdo mal, Haskell en paradigmas. Bueno, Haskell es esencialmente el cálculo lambda, pero con lo que se llama efectos de lado, para poder manipular valores de variables, sacar cosas por pantalla y todo ese tipo de cosas. Pero eso que uno hacía de composición funcional en las llamadas de funciones de Haskell, o eso que las funciones, ¿se acuerdan que uno se llamaban ciudadanos de primera clase porque uno podía pasar una función como argumento de otra función? Bueno, eso esencialmente es el cálculo lambda. Y fue lo que trabajó Church. Y Kleene trabajó con una cosa que se llaman funciones recursivas. O sea, por ahí es la orientación más matemática de todas. Bueno, lo que se terminó descubriendo es que, si bien todo esto avanzó a lo largo de los años 20 y sobre todo a lo largo de la década del 30, resultó que todas esas eran distintas maneras de ver la misma cosa, perdón. Entonces se terminó adoptando como definición de algoritmo la definición de Turing. Entonces, básicamente, un algoritmo, la definición matemática, o sea, uno intuitivamente dice es una secuencia de pasos que permiten hacer algo, pero esa es una definición intuitiva, pero que es medio ambigua. En realidad, un algoritmo es matemáticamente cualquier cosa que es reconocible por una máquina de Turing. Esa es la definición aceptada actualmente de un algoritmo. Pero resulta que cualquier cosa que es reconocible por una máquina de Turing es también cualquier cosa que se puede razonar con este sistema de etiquetas de Post, y cualquier cosa que es reconocible por una máquina de Turing es cualquier programa que se puede implementar en el cálculo lambda, o sea, en un lenguaje de programación funcional, y a su vez cualquier cosa que es reconocible por una máquina de Turing es cualquier función que se puede calcular con estas famosas funciones recursivas de Kleene. Resulta que eran 4 maneras simplemente de ver lo mismo. Todas, una cosa que tienen interesante en común, es que, no sé si lo recuerdan, pero existía una máquina de Turing especial que se llamaba máquina de Turing universal, que era una máquina de Turing que, si uno le colocaba en su cinta la descripción de otra máquina de Turing, es decir, su función de transición, su alfabeto, sus símbolos, su símbolo blanco y todo ese tipo de cosas, podía ejecutar otra máquina de Turing. Bueno, resulta que eso, en cierto modo, es como el hecho de tener un intérprete de un lenguaje de programación. Yo, por ejemplo, puedo escribir en Python un intérprete de Python. En cierto modo, sería un programa universal escrito en Python que puede ejecutar cualquier otro programa escrito en Python. Bueno, resulta que para todas estas cosas existe el mismo concepto. Por ejemplo, uno puede construir una función especial en el cálculo lambda que puede ejecutar cualquier otra función, y particularmente uno puede construir una función especial
que llamándose a sí misma, de ahí el nombre de función recursiva, termina pudiendo ejecutar cualquier otra función. Entonces, bueno, la idea fundamental de todo esto es que para que cualquier cosa se pueda ejecutar, el modelo de computación que yo trato tiene que tener alguna forma de recursión. Tiene que tener una forma de poder llamarse a sí mismo. Bueno, entonces básicamente lo que descubrieron todos estos matemáticos es eso. Y como descubrieron que todos estos modelos entre sí son equivalentes, se tomó la definición de Turing como la representativa de un algoritmo, pero se creó esta tesis de Church y Turing que básicamente dice cualquier cosa que se puede calcular, puesta en palabras simples, tiene que poder calcularse por una máquina de Turing. Es decir, si algo no se puede implementar en una máquina de Turing, no existe otra cosa que la pueda resolver o calcular. Es decir, si algo no se puede implementar en una máquina de Turing, no se puede implementar en un lenguaje de programación. Por ejemplo, no se puede calcular con el sistema de Post, no se puede calcular en el cálculo lambda, etc. Y después existe otra versión más fuerte de la tesis de Church y Turing que dice que no solamente que cualquier cosa que se puede ejecutar en una máquina de Turing se puede ejecutar, sino que también se puede ejecutar eficientemente. Lo cual, esta, si bien es una tesis, se considera cierta, esta no tanto. Esto después lo vamos a charlar cuando lleguemos a la parte de complejidad computacional. Bueno. Entonces, cualquier cosa que se puede ejecutar lo mismo que cualquier máquina de Turing, se dice que es un modelo Turing completo. Entonces, esencialmente lo que vamos a estudiar en este curso son los modelos Turing completos. La característica general que tienen todos ellos es, como yo les digo, dos cosas. Aceptan la recursión y tienen por ejemplo, alguna especie de intérprete o compilador. Un lenguaje de programación que permite escribir un intérprete o un compilador en sí mismo, una máquina de Turing que ejecuta otras máquinas de Turing. En un principio ustedes pueden llegar a pensar, bueno, pero cualquier cosa que permite ejecutar cualquier tipo de algoritmo, como hacen las máquinas de Turing, tiene que ser sumamente compleja, y resulta que no. En un principio, cualquier modelo Turing completo necesita tener solamente tres cosas. Una operación de incremento, una operación de decremento y una operación de salto. Es decir, un goto, o si lo quieren pensar un if, pero que en realidad no necesita ser un if, porque un if depende de una condición, y esto habla de un salto incondicional, algo que sume y algo que reste. Básicamente, con esas tres cosas, uno puede construir cualquier cosa que se puede hacer con una máquina de Turing. Entonces, a partir de ello, nosotros vamos a estudiar. La máquina de Turing simplemente la voy a mencionar porque ya la estudiamos en sintaxis. Vamos a hacer algunos ejercicios para recordarla. Yo les voy a recordar que era una máquina de Turing y qué hacía. Y la segunda cosa más famosa que ustedes usan todos los días, que es Turing completo, es cualquier lenguaje de programación de alto nivel. Entonces yo ahora ya no, con esto, al menos de esta presentación vamos a dejar acá. Ahora vamos a hacer un repaso muy rápido por el resto de la materia. Pero lo que yo les voy a mostrar es que en realidad, vamos a ver en la práctica de la unidad 1, que en realidad uno podría construir un lenguaje de alto nivel con solamente 3 instrucciones que sean equivalentes a estas. Y después, bueno, les voy a mencionar rápidamente la semana que viene, que son las funciones recursivas, el cálculo lambda y otra cosa interesante que se llaman autómatas celulares. Y voy a hacer un solo comentario para cerrar con esto. En general, uno lo que podría pensar es, está bien, otra cosa de modelo Turing completo que puede hacer lo mismo que una máquina de Turing debería ser las redes neuronales, que es lo que más se está utilizando ahora para generar los modelos de inteligencia artificial. Pero bueno, resulta que las redes neuronales comunes y corrientes no son Turing completas, hay cosas que no las pueden calcular, pero si uno le agrega ciertos niveles de
retroalimentación y de profundidad. Ahí sí se convierten en Turing completos, y básicamente el primer modelo de red neuronal Turing completo que existe son los famosos transformers, que son la base del ChatGPT y todos sus parientes. Luego lo vamos a estudiar un poquito más en detalle cuando veamos lo de aprendizaje automatizado. Entonces, las redes neuronales comunes y corrientes no permiten hacer todo lo que hace una PC o todo lo que hace una máquina de Turing, pero si uno le agrega ciertas características como las que tienen las redes tipo Transformer, es así. Permiten hacer todo lo mismo que un lenguaje de programación común y corriente. Bueno, entonces, con esto les quería mostrar lo que es la introducción teórica a los modelos de cálculo. Después, la semana que viene, sí ya los discutimos más en detalle. Bueno, ¿preguntas que me quieran hacer hasta acá? ¿No? ¿Se entiende? O sea, al terminar esta materia, podemos entrenar un ChatGPT nosotros. Ya lo pueden hacer ahora, porque en realidad está tan automatizado que te vas a un GPT ya preentrenado de Hugging Face, por ejemplo, que es una página súper común para hacer cosas de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural. Y entonces tomás el GPT, por ejemplo, el 2 creo que está disponible y el 3 también. Lo tomás preentrenado y le decís, no sé, existen lo que se llaman corpus, que son, por ejemplo, existe un corpus muy famoso que está entrenado con noticias del Wall Street Journal, por ejemplo. Entonces vos le decís, entrenate con esto y sacás un sistema, en un principio, experto en cosas de finanzas, por decirte algo. Es mucho más simple, básicamente son 5 líneas de Python. Obviamente, si uno lo quiere diseñar de cero es otra cosa, ¿no? Pero si vos lo querés implementar en la práctica, no es tan complejo como puede llegar a parecer en primera instancia. Muy bien. ¿Otra pregunta? En lo que tiene que ver con algoritmos estos de Machine Learning, sí. O sea, no lo vamos a encarar del punto de vista estadístico, tipo los modelos de estos que usan regresión lineal, regresión logística, o unos más avanzados, redes neuronales, sino más bien como el punto de vista del lenguaje. Claro, sí, como más general desde ese punto de vista. Si a ustedes les interesa que analicemos alguno en detalle, me dicen y lo charlamos, porque en un principio regresión lineal, o sea, no les quiero traer malas memorias a su cabeza, pero regresión lineal hace lo mismo que hacíamos en álgebra en cuadrados mínimos. Sí. Y lo hace exactamente de la misma manera. Sí. Simplemente que lo que nosotros llamamos la ecuación de cuadrados mínimos, acá se le llama un nombre más pomposo, ecuaciones normales, pero es exactamente el mismo carancho, llamémosle. Pero si quieren podemos analizar alguno en particular y estudiarlo un poco más en detalle. Igual algunos los vamos a ver un poco más en detalle porque los vamos a usar, pero quiero decir, no es la idea diseñar una arquitectura de una red neuronal desde cero que haga algo. Esa no sería la idea. Porque además también, en realidad, la idea era que las cosas que me permitieron poner de IA en esta materia no querían que se pisen con las que van a ver en quinto, que hay una materia entera, inteligencia artificial, que bueno, ven las bases teóricas de la inteligencia, y la mayor parte de la materia, al menos si es como en mi época, tiene que ver con redes neuronales. Bueno, en realidad, como yo soy viejo, cuando yo hice quinto existían inteligencia artificial 1 y 2. Inteligencia artificial 1 eran las bases teóricas, sistemas expertos, algoritmos genéticos y lógica difusa, que en realidad no es una conexión tan directa con inteligencia. Y después inteligencia artificial 2 eran específicamente redes neuronales. Ahora creo que está todo fusionado en la misma materia. Con esto lo que quiero decir es, por ahí el diseño más desde cero lo van a ver en esa materia. Acá por ahí la idea era más tomar cosas que ya están armadas, analizar ciertas cosas, ¿no?
una computadora, por su complejidad, me va a permitir ejecutar esto, qué tamaño de muestra necesito, cuánto va a tardar, todo ese tipo de cosas. Ok, sería más que la arquitectura por ahí de la modelo de inteligencia artificial y el análisis de su comportamiento, digamos. Claro, el análisis, o sea, si, como todo, ¿no? Ya hay bloques constructores que me permiten hacer distintos tipos de cosas, o sea, cuál es el efecto de combinar ciertos bloques, ¿no? Ok. Bueno, muy bien. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces, les comento brevemente cómo se conecta con el resto de la materia estas cosas que estuve mencionando y después, bueno, ya continuamos la clase que viene, que ahí sí vemos algunos ejemplos famosos de modelos de computación, esos que yo les mencioné, y hacemos la guía 1, que es cortita, 2 o 3 ejercicios para ver en qué cosas se podría aplicar. Bueno, entonces con respecto al resto de la materia, esto es lo que estamos viendo ahora, introducción a modelos computacionales. En la unidad 2 lo que vamos a estudiar es, suponiendo que no hay restricciones ni de tiempo ni de memoria, qué es lo que una computadora puede resolver. Lo vamos a estudiar principalmente a través de máquinas de Turing y lenguajes de programación. También se podría estudiar con el cálculo lambda o cualquiera de otros de los que mencioné, pero lo importante es que cuando uno estudia teoría de la computabilidad, está suponiendo que no hay restricciones ni de tiempo ni de memoria. Después, en la unidad de análisis de algoritmos, lo que vamos a estudiar es, ahí sí, no sé si alguna vez escucharon lo de la notación, esperen que lo escribo acá, que a veces ustedes tienen un algoritmo y les dicen que ese algoritmo es O de n al cubo. O sea, por ejemplo, si n es el tamaño de la entrada, la complejidad del algoritmo depende del cubo del tamaño de esa entrada. Bueno, lo que les voy a mostrar es cómo se calculan esas cosas, que en realidad esto incluso es algo que hasta se podría ver en algoritmos, pero ya de por sí la materia, algoritmos la de Oscar me refiero, pero ya de por sí la materia es media larga y por ahí no es tan ameno hacerlo en primero. Y una vez que hayamos estudiado eso, vamos a estudiar una subrama de la teoría de la computabilidad que se llama teoría de la complejidad, que acá sí es. Acá era sin restricciones de tiempo y memoria, acá sí es con tiempos de restricciones y memoria, porque, o sea, desde un punto de vista teórico hay cosas que se pueden hacer, pero que las computadoras actuales no lo soportan. Y después vamos a empezar a ver la aplicación de todo este tipo de cosas a lenguajes naturales. Posiblemente este año voy a dar la unidad 5 y esta parte de la 8, todo junto, porque en realidad tiene que ver con procesamiento del lenguaje natural. Acá en esto, filosofía de la matemática, y en esto que dice matemática asistida por computadora, vamos a estudiar ese lenguaje LIN que les mencioné, que si bien es un software matemático, es un probador interactivo de teoremas, como les decía, también es un lenguaje de programación funcional común y corriente muy poderoso. Después, la unidad de criptografía está relacionada con un uso raro de la complejidad. En todas estas me interesaría que lo que yo estoy haciendo sea lo más complejo posible, perdón, lo menos complejo posible. En criptografía es al revés, me interesa que sea lo más complejo posible, obviamente para que no me puedan quebrar la encriptación. Y acá es donde vamos a tener a Juan, que nos va a presentar todo eso que tiene que ver con blockchain y pruebas de conocimiento cero. Dependiendo de los tiempos que maneje él, quizás esta la podemos dar antes de las otras. Y por último, acá me gustaría mencionar al menos en qué se está trabajando en estos momentos con respecto a computación cuántica. Acá es más difícil tener cosas como para probar, si bien hay algunas cosas que se pueden hacer online, pero al menos ver en qué impactaría sobre todo a esta parte cuando se terminen de desarrollar las computadoras cuánticas. Es decir, lo que se llaman ahora computadoras cuánticas está muy lejos de ser algo que se pueda llegar a utilizar, o sea, porque hay muchos problemas de ruido y errores, y en realidad para tener una computadora cuántica que pueda hacer lo que hace una computadora actual, probablemente debería multiplicarse por 1000 la capacidad de lo que tienen actualmente, pero bueno, estamos en camino de que en algún momento va a llegar. También vale la pena aclarar, ¿no?, que por ahí es una concepción errónea. Una computadora cuántica no es que
automáticamente mejora todo lo que hacen las computadoras actuales, sino que en realidad el verdadero progreso de la computadora cuántica sería en aquellos problemas donde yo tengo un montón de opciones, como por ejemplo el problema del viajante, que es ese, que un viajante tiene que vender sus productos en un montón de ciudades y tiene las distancias a cada ciudad y cuánto tiempo le lleva, optimizar la ruta. Bueno, no existe un algoritmo determinístico que lo solucione, es decir, desde un punto de vista teórico, lo que sería que yo les mencioné, teoría de la computabilidad, se puede hacer. Desde un punto de vista de la teoría de la complejidad, no se puede hacer en un tiempo práctico. Bueno, las computadoras cuánticas servirían para todo ese tipo de cosas. Cuando tengo un montón de opciones, porque entre comillas me permitiría analizar las opciones al mismo tiempo. Pero para una gran mayoría de cosas, aunque no parezca, las computadoras actuales determinísticas seguirían siendo mejores, porque ya tienen algoritmos optimizados. Es decir, vamos a ver cuando veamos teoría de la complejidad que en realidad la clase de problemas, lo que se llama una clase de complejidad que solucionan las computadoras cuánticas, no es mucho más amplia que las que solucionan las computadoras actuales, pero lo que se agrega es muy útil, que son todos estos problemas que se llaman de explosión exponencial, ¿sí? Pero no es tanto mayor a lo que ustedes podrían creer con respecto a las computadoras actuales. Bueno, muy bien. Esta sería la presentación de la materia. Ya la semana que viene vamos a empezar a hacer algunas cositas más específicas. No sé si me quieren preguntar algo, que aclaremos algo. Yo, de esto último, Rancy, no sé si vamos a llegar después de computación cuántica, pero tendremos como que, no sé bien, o sea, qué es lo que vemos, pero como tendremos que cambiar, digamos, el paradigma de programación, porque por lo que entiendo no se trabaja más con paradigma sí, en binario. realidad si llegamos, lo único que les voy a llegar a mostrar es cuáles son las 3 o 4 compuertas, o sea, vieron así como están las compuertas AND, OR, NOR que se utilizan en las computadoras comunes. Existen unas compuertas especiales que se usan en las computadoras cuánticas, la más famosa se llama Hadamard, por ejemplo. Y bueno, existen algoritmos, el más famoso es el algoritmo de Shor, que es un algoritmo que está diseñado en base a ese tipo de compuertas, pero lo que tiene es que como evalúa muchas opciones al mismo tiempo, me permitiría, ese algoritmo de Shor es específico para romper los sistemas de encriptación actuales, es decir, fue diseñado específicamente para eso. Entonces, bueno, la idea es mostrarle las 2 o 3 compuertas principales que se usan, al menos las que necesitamos para mostrarle este algoritmo de Shor y otro famoso que anda dando vueltas por ahí. Después, mucho más que eso no creo que llegamos a dar. Sí. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, yo diría que dejemos por acá para que no se haga tan pesado. Igual ya son las 8:15. Tampoco es que nos faltaba tanto. Y después sí, para no dejar en la mitad lo que empezamos.